Más tarde nosotros hablaremos acerca de la aplicación de las ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos RLC. Los integrantes del grupo son Alexander Soria Rodríguez, Wilson Guerrero Párraga, Miguel Ángel García y Jonathan Sánchez. Tenemos que un circuito RLC está compuesto por resistencias, bobinas e inductancias y condensadores. Puede ser de dos tipos, en serie o en paralelo, o un mixto de ambos, y describe una función o una ecuación diferencial de segundo orden. Si es un circuito de RC, describirá una función de primer orden. Bueno, los objetivos de la presentación es aprender a utilizar las ecuaciones diferenciales como una herramienta que posibilite la solución de problemas de ingeniería, específicamente en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones. Una ecuación diferencial es una relación entre una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Una ecuación diferencial puede ser ordinaria si tiene solamente una variable independiente o de derivadas parciales si tiene más de una. Bueno, está grabando. Se entiende por ecuación diferencial cualquier ecuación en la que interviene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Muchas leyes de la naturaleza, en física, química, biología o astronomía, encuentran su expresión más natural en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Esta es muy utilizada también en las ciencias aplicadas y en la ingeniería para describir sistemas amortiguados. La transformada de Laplace es un tipo de transformada integral que es frecuentemente utilizada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La forma que tiene es la siguiente. La transformada de Laplace de ft es igual a la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st por f de t. Bueno, posterior a esto procederemos a describir el ejercicio en el que se aplicó. Es un circuito que contiene dos resistencias y un capacitor. Las corrientes que intervienen en este circuito son IR1 igual a IR2 más IC. IR1 es la corriente que atraviesa la primera resistencia, IR2 es la que atraviesa la resistencia 2 y la resistencia del condensador. Trabajando esto en función del voltaje del condensador tendremos la ecuación diferencial que describiría el sistema, que el voltaje de la fuente respecto al tiempo es igual al voltaje del condensador respecto al tiempo, factor de R1 más R2 sobre R2 más la resistencia 1 por la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador en el tiempo. Se podría trabajar este sistema como una función de transferencia o por fracciones parciales. La función de transferencia nos describiría esta función en la cual tendríamos amplitud, el valor máximo que tomaría la función en estado estable y el valor tau, que es el tiempo que en cuanto se demoraría en ser estable. Y pues el valor de la constante 1, que es el valor de los términos iniciales, los valores iniciales. Para el ejercicio tendremos que el voltaje de la fuente es de 10 voltios y tendríamos un voltaje inicial de 5 voltios. La vamos a trabajar por fracciones parciales, entonces planteando la ecuación tenemos que el voltaje de la fuente es de 10 voltios, la derivada del voltaje del condensador se multiplicaría por el capacitor y por la resistencia 1 y pues tendríamos como último término el voltaje del condensador. Tendríamos que realizar la transformada de Laplace de esta ecuación y posteriormente despejar lo que necesitaríamos. Aplicando la transformada de Laplace tendríamos como resultado esta ecuación en la cual describimos el voltaje de fuente y el voltaje del condensador. Despejando el voltaje del condensador tendríamos la función en la cual esta sería la función de transferencia y estos serían los valores iniciales.
Al aplicar las fracciones parciales tendríamos que las fracciones que plantearíamos serían A y B. A multiplicando a R1 S más R1 más R2 sobre R2 y B multiplicando a S. Con esto tendríamos que al despejar A tendríamos un valor A igual a 10 PC, que P es una relación de resistencias, el valor B, que es menos 10 R1 por capacitancia sobre la relación de resistencias, y entonces ya nos quedaría aplicar la función inversa a los términos que nos dieron como resultado, dándonos la descripción en el tiempo del voltaje del condensador, sería este. Con este comportamiento, con esta función respuesta, podríamos trabajar la respuesta temporal de los resto de componentes, como lo son la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1, y la corriente 1, que sería dividiéndolo por la resistencia. Tendríamos como resultado que es esta es la función que describe la corriente de la resistencia 1 en el tiempo. El voltaje 2 es igual al voltaje del condensador en el tiempo, porque comparten el mismo nodo, y al dividirlo por la resistencia 2 tendríamos también el comportamiento de la resistencia 2. Así hallaríamos todas las componentes del circuito, y con eso daríamos como por terminado el ejercicio, visualizando pues la función respuesta.